En el último episodio de Historia por Cañada, hablamos sobre uno de, si no el mejor estratega militar de la historia, Napoleón Bonaparte. Hoy trataremos una figura no tan honorable, uno de los reyes más crueles, vengativos, traicioneros y sin escrúpulos de la historia, Fernando VII. Fernando de Borbón vino al mundo en vida de su abuelo Carlos III el 14 de octubre de 1784, en el Palacio de El Escorial. Fue el noveno de los 14 hijos que tuvieron el príncipe Carlos, futuro Carlos IV, y María Luisa de Parma. De sus 13 hermanos, 8 murieron antes de 1800. Se convirtió en príncipe de Asturias al cumplir el primer mes, pues en esa fecha murió su hermano mayor Carlos, de solo 14 meses de edad. El propio Fernando sufrió una grave enfermedad a los 3 años de edad y tuvo durante toda su vida una salud delicada. De niño era retraído y callado, con cierta tendencia a la crueldad. Tras la subida al trono de su padre en 1788, Fernando fue jurado como heredero a la corona por las Cortes en un acto celebrado en el monasterio San Jerónimo de Madrid el 23 de septiembre de 1789. En 1799 murió el obispo Cabrera, siendo sustituido como preceptor del príncipe por Escoquiz. Este, junto con el nuevo ayo del cuarto de Fernando, el duque de San Carlos, que había sustituido el año anterior al primer ayo del príncipe, el marqués de Santa Cruz, se ocuparon de indisponer a Fernando con el favorito Godoy, que acababa de perder el poder, aunque 2 años más tarde lo recuperaría. Uno de los falsos argumentos que utilizó Escoquiz para denigrar a Godoy fue que éste, tras su matrimonio con María Teresa de Borbón y Bacháfrica, sobrina del rey, aspiraba a ocupar el trono tras la muerte de Carlos IV. Poco después, tanto Escoquiz como el duque de San Carlos fueron destituidos por orden del rey Carlos IV. Alentado por su joven esposa María Antonieta de Nápoles, con quien había contraído matrimonio en 1802 cuando contaba 18 años de edad, el príncipe Fernando se enfrentó a Manuel Godoy y a su madre, la reina María Luisa, con quien la princesa María Antonia mantenía una mala relación personal. La animadversión era mutua. Así fue como surgió en la corte de Madrid el llamado Partido Napolitano. Este comenzó a lanzar todo tipo de insidias contra Godoy y contra la reina María Luisa, que la reina madre de Nápoles, María Carolina, instigadora de las acciones de su hija, se ocupaba de difundir por toda Europa. La reacción de Godoy fue fulminante. En septiembre de 1805 ordenó la expulsión de la corte de varios nobles del entorno de los príncipes de Asturias, entre los que destacaban el duque del Infantado y la condesa de Montijo. En mayo de 1806 falleció la princesa de Asturias, pero esto no impidió que Fernando continuara con su actividad política clandestinamente. Las ambiciones de Fernando y de su círculo más próximo se dirigían a conseguir cuanto antes el trono, sin importarles la suerte que pudiera correr el rey Carlos IV. Por ello continuaron con la campaña de desprestigio contra Godoy y contra la reina María Luisa, a la que consideraban el obstáculo clave para ese plan, ya que era el principal apoyo de Godoy. Continuaron una soez campaña de desprestigio contra Godoy y la reina, y el derrocamiento de los Borbones napolitanos por Napoleón y el fallecimiento de la princesa de Asturias propiciaron un vuelco del alineamiento de las fracciones españolas respecto del emperador francés. Fernando estaba dispuesto a humillarse ante el emperador con tal de conseguir su favor y su auxilio para deshacerse de Godoy. Las negociaciones impulsadas por el embajador francés para que Fernando contrajera su segundo matrimonio con una dama Bonaparte coincidieron en 1807 con el empeoramiento de la salud de Carlos IV. Poco después, en marzo de 1808, ante la presencia de tropas francesas en España, dudosamente respaldadas por el Tratado de Fontainebleau, la corte se trasladó a Aranjuez, como parte de un plan de Godoy para trasladar a la familia real a América desde Andalucía si la intervención francesa así lo requiriese. El día 17, el pueblo, instigado por los partidarios de Fernando, asaltó el Palacio Godoy. Aunque Carlos IV se las arregló para salvar la vida de su favorito, acción en la que Fernando tuvo un papel crucial, abdicó en favor de su hijo el día 19, enfermo, desanimado e incapaz de afrontar la crisis. Estos hechos son los que se conocen como Motín de Aranjuez. Por primera vez en la historia de España, un rey era desplazado del trono por las maquinaciones de su propio hijo, con la colaboración de una revuelta popular. El depuesto rey y su esposa
se pusieron bajo la protección de Napoleón y fueron custodiados por las tropas de Murat, quien, por su parte, albergaba esperanzas de ser encubrado rey de España por el emperador, quien, sin embargo, tenía otros planes. Fue Savary quien convenció a Fernando de la conveniencia de acudir al encuentro del emperador que viajaba de París a Madrid, a lo que el rey accedió, con la esperanza de que Napoleón lo reconociese y respaldase como rey de España. Finalmente, Fernando VII acudió a Bayona. Para asegurarse de que acudiría, los franceses empleaban la velada amenaza de no reconocer la abdicación de Carlos IV y de sostener a este contra Fernando. Así pues, el 20 de abril, este pasó la frontera. Aunque aún no lo sabía, acababa de caer prisionero. Fue el inicio de un exilio que duraría 6 años. Escoltados por tropas francesas, llegaron a Bayona el 30 de abril. 2 días más tarde, en Madrid, el pueblo se levantaría en armas contra los franceses, dando lugar a los hechos del 2 de mayo de 1808, que marcan el comienzo de la Guerra de la Independencia Española. Cuando llegaron a Bayona, Napoleón y Carlos IV presionaron a Fernando para que reconociese a su padre como rey legítimo. Aceptó el 6 de mayo de 1808, ignorando que su padre ya había renunciado en favor del emperador. Finalmente, Napoleón otorgó los derechos a la corona de España a su hermano mayor, quien reinaría con el nombre de José I Bonaparte. Esta sucesión de traspasos de la corona española se conoce con el nombre de abdicaciones de Bayona. Creyendo que nada se podía hacer frente al poderío de Francia, Fernando pretendió unir sus intereses a los de Bonaparte y mantuvo una correspondencia servil con el corso. Sin embargo, la condición de prisionero de Napoleón creó en Fernando el mito del deseado, víctima inocente de la tiranía napoleónica. Y el 24 de agosto se proclamó rey in absentia a Fernando VII en Madrid. Las Cortes de Cádiz, que redactaron y aprobaron la Constitución de 1812, no cuestionaron en ningún momento la persona del monarca y lo declararon como único y legítimo rey de la nación española. En julio de 1812, el duque de Wellington, al frente de un ejército anglo-hispano y operando desde Portugal, derrotó a los franceses en Arápiles, expulsándolos de Andalucía y amenazando Madrid. Si bien los franceses contraatacaron, una nueva retirada de tropas francesas de España tras la catastrófica campaña de Rusia a comienzos de 1813 permitió a las tropas aliadas expulsar ya definitivamente a José Bonaparte de Madrid y derrotar a los franceses en Vitoria y San Marcial. José Bonaparte dejó el país y Napoleón se aprestó a defender su frontera sur hasta poder negociar una salida. Por el Tratado de Versailles del 11 de diciembre de 1813, Napoleón reconoció a Fernando VII como rey, que recuperó así el trono y todos los territorios y propiedades de la corona y sus súbditos antes de 1808, tanto en territorio nacional como en el extranjero. Aunque el tratado no fue ratificado por la regencia, Fernando VII fue liberado. Respecto a la Constitución de 1812, el decreto de las Cortes de 2 de febrero de 1814 había establecido que no se reconocerá por libre al rey, ni por tanto se le prestará obediencia hasta que en el seno del Congreso Nacional preste el juramento prescrito en el artículo 173 de la Constitución. Fernando VII se negó a seguir el camino marcado por la regencia, pasó por Gerona, Tarragona y Reus. Se desvió a Zaragoza, donde pasó la Semana Santa invitado por Palafox. Fue a Teruel y entró en Valencia el 16 de abril. El 4 de mayo de 1814, Fernando VII promulgó un decreto, redactado por Juan Pérez Villamil y Miguel de Lardizábal, que restablecía la monarquía absoluta y declaraba nula y sin efecto toda la obra de las Cortes de Cádiz. Durante la primera etapa del reinado, entre los años 1814 y 1820, el rey restableció el absolutismo anterior al periodo constitucional. La tarea que aguardaba Fernando era extremadamente compleja. La economía del país había sufrido grandes estragos y ello había que añadir la división política de la población. El país se hallaba en la miseria y había perdido toda su importancia internacional. La nación, que había perdido 1 millón de habitantes de los 12 con los que contaba por entonces, había quedado arrasada por los largos años de combates. Pese a haber contribuido sustancialmente a la derrota de Napoleón, España tuvo un papel secundario en el Congreso de Viena y en los tratados de Fontainebleau y París. Fernando habría tenido que contar con unos ministros excepcionalmente capaces para poner orden en un país devastado por 6 años de guerra, pero apenas contó con un par de estadistas de cierta talla.
La implantación del proteccionismo para tratar de fomentar la industria nacional favoreció el crecimiento espectacular del contrabando, que se ejerció en todas las fronteras y en especial en la gibraltareña. Pese a la continua penuria económica, la población creció, aunque de manera muy desigual. Escaso de población comparada con otras naciones europeas, aquella se concentraba además en núcleos urbanos, con zonas rurales casi desiertas, situación que chocaba a los observadores extranjeros. Durante el reinado de Fernando, se mantuvo fundamentalmente la estructura social del antiguo régimen y la división de la población en estamentos, que le era característica. El primer sexenio del reinado fue un periodo de persecución de los liberales, los cuales, apoyados por parte del ejército, la burguesía y organizaciones secretas como la masonería, intentaron sublevarse varias veces para establecer la Constitución. Sus intentos fracasaron reiteradamente, pues por entonces los liberales eran pocos y tenían escasa fuerza. El apoyo de la burguesía se debió, por su parte, al deseo de reformas sociales y económicas que propiciasen el auge del mercado español una vez dadas casi por perdidas las colonias americanas. El florecimiento de la demanda interna era considerado indispensable para relanzar la actividad industrial y comercial. A pesar de que Fernando VII había prometido respetar a los afrancesados, nada más llegar procedía a desterrar a todos aquellos que habían ocupado cargos de cualquier tipo en la administración de José I. Por decisión del monarca y a espaldas del gobierno, el país ingresó en la Santa Alianza. En enero de 1820 se produjo una sublevación entre las fuerzas expedicionarias acantonadas en la península que debían partir hacia América para reprimir la insurrección de las colonias españolas. Aunque este pronunciamiento, encabezado por Rafael de Riego, no tuvo el éxito necesario, el gobierno tampoco fue capaz de sofocarlo, y poco después una sucesión de sublevaciones comenzó en Galicia y se extendió por toda España. Fernando VII se vio obligado a jurar la Constitución en Madrid el 10 de marzo de 1820, con la histórica frase: «Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional». El hundimiento del régimen absolutista se debió más a su propia debilidad que a la fuerza de los liberales. En 6 años había sido incapaz de modernizar las estructuras estatales y aumentar los recursos hacendísticos sin mudar las estructuras sociales ni abolir los privilegios, objetivo que se había propuesto en 1814. Comenzó así el trienio liberal o constitucional. Durante el trienio se propusieron medidas en contra del absolutismo y se suprimieron la Inquisición y los señoríos. Sin embargo, aunque el rey aparentaba acatar el régimen constitucional, conspiraba secretamente para restablecer el absolutismo. Regencia de Urgel, sublevación de la Guardia Real en julio de 1822, sofocada por la milicia urbana de Madrid. Utilizó además los poderes constitucionales para entorpecer la aprobación de reformas que desearon implantar los liberales. El objetivo del rey fue, durante toda esta etapa, el de recobrar el poder perdido en 1820. En lo referente a la economía, los gobiernos liberales tampoco resultaron más afortunados que los absolutistas, tanto por lo corto de su duración como por lo utópico de las medidas que trataron de aplicar. Tras el Congreso de Verona, Francia, que había buscado en vano una solución política y no militar, decidió invadir España en una operación bien planeada para evitar las requisas y saqueos de la anterior invasión napoleónica. El mando se entregó al duque de Angulema, sobrino del soberano francés. Finalmente, la intervención del ejército francés de los 10.000 hijos de San Luis, inferior en número pero mejor organizado que el español, bajo los auspicios de la Santa Alianza, restableció la monarquía absoluta en España, en octubre de 1823. En agosto comenzó el cerco francés del Cádiz, que capituló el 1 de octubre. Tras la promesa real de seguridad para los que habían defendido la Constitución, se eliminaron todos los cambios del trienio liberal. Por ejemplo, se restablecieron los privilegios de los señoríos y mayorazgos, con la única excepción de la supresión de la Inquisición. Fernando abolió todas las medidas aprobadas por los gobiernos liberales y proclamó que durante los 3 años que había tenido que compartir el poder con ellos no había gozado de libertad. Se inició así su última época de reinado, la llamada década ominosa, de 1823 a 1833, en la que se produjo una durísima represión de los elementos liberales, acompañada del cierre de periódicos y universidades, en primavera de 1823. La Real Cédula, de 1 de agosto de 1824, prohibió absolutamente en España e Indias las sociedades de francmasones y otras cualesquiera secretas. Paradójicamente,
Una de las primeras medidas del nuevo gobierno absolutista fue la creación del Consejo de Ministros, que en los primeros años mostró escasa cohesión y poder, pero que resultaba una novedad en el sistema de gobierno. Las intentonas liberales para recuperar el poder, que se sucedieron en la última etapa del reinado, en 1824, 1826, 1830 y 1831, fracasaron. Junto a la represión de los liberales, empero, se llevó a cabo también una serie de reformas moderadas que modernizaron parcialmente el país y que auguraron el fin del antiguo régimen y la instauración del Estado liberal, que se consumó tras la muerte de Fernando. En noviembre de 1824 volvieron a abrir las universidades, a las que se dotó de un plan de enseñanza común. Se reguló también la enseñanza primaria. La actitud moderada de los franceses y la templanza de Cea Bermúdez desilusionaron a los monárquicos más extremistas, que quedaron desencantados con la situación tras la derrota liberal de 1823 y comenzaron a formar una oposición al gobierno a partir de 1824. El fallecimiento de la reina María Amalia el 18 de mayo de 1829 y la mala salud del rey parecieron favorecer las aspiraciones del hermano de este, don Carlos, al trono, que deseaban los monárquicos más exaltados. El infante era el heredero en caso de que el rey muriese sin descendencia. Fernando, sin embargo, optó por casarse de inmediato por cuarta vez con su sobrina María Cristina, hermana de su cuñada Luisa Carlota, esposa de su hermano Francisco de Paula. El matrimonio se celebró el 9 de diciembre de 1829. El 10 de octubre del año siguiente nació la heredera al trono, Isabel. Tuvo otra hija, la infanta Luisa Fernanda, en 1832. El 31 de marzo de 1830, Fernando promulgó la Pragmática Sanción, aprobada el 30 de septiembre de 1769 bajo Carlos IV, pero que no se había hecho efectiva por razones de política exterior. La Pragmática establecía que si el rey no tenía heredero varón, heredaría a la hija mayor. Esto excluía, en la práctica, al infante don Carlos María Isidro de la sucesión. En 1832, hallándose el rey enfermo de gravedad en La Granja, cortesanos partidarios del infante consiguieron que Fernando VII firmara un decreto derogando la Pragmática. Con la mejoría de salud del rey, la puso de nuevo en vigor a finales de año. Su principal labor fue asegurar la sucesión de Isabel y frustrar las esperanzas del infante don Carlos. Para asegurar la autoridad real, Fernando, aún convaleciente, la delegó en su esposa el 6 de octubre. Tras ello, don Carlos marchó a Portugal. Entretanto, María Cristina, nombrada regente durante la grave enfermedad del rey, inició un acercamiento hacia los liberales y concedió una amplia amnistía para los liberales exiliados, prefigurando el viraje político hacia el liberalismo que se produciría a la muerte del rey. Los intentos de los partidarios de su hermano por hacerse con el poder a finales de 1832 y comienzos de 1833 fracasaron. Tras una sorprendente pero breve recuperación a comienzos de 1832, Fernando murió sin hijos varones el 29 de septiembre. Fue enterrado el 3 de octubre en el monasterio de El Escorial. El infante don Carlos, junto a otros realistas que consideraban que el legítimo heredero era el hermano del rey y no su hija primogénita, se sublevaron y empezó la primera guerra carlista. Con ello hizo su aparición el carlismo. España cambió intensamente durante el reinado de Fernando VII. El antiguo régimen, caracterizado por el poder cuasi absoluto del monarca, estaba dando paso a la monarquía liberal, pese a la fuerte oposición de Fernando. El poder del rey quedaba limitado y la soberanía pasaba a la nación. La ideología liberal comenzaba también a afectar a la economía, hasta entonces bastante rígida y controlada por el Estado. La burguesía surgió como grupo social pujante y motor económico. El país perdió casi todos los territorios americanos y con ello su papel de potencia principal. La actitud del rey fue de la de oposición injustificada a las corrientes reformadoras y revolucionarias de la época. Su inmovilismo económico, político y social acrecentó las graves crisis que dejaron el país durante el reinado. No logró tampoco conciliar a los partidarios de los cambios radicales y a los que preferían conservar los antiguos usos, cada vez más afectados.